11 de marzo de 2015. Hace 11 años, tal día como hoy, se cometió el mayor atentado terrorista de la historia de toda Europa, de la historia reciente en Europa. Recordarán ustedes los atentados en los diferentes trenes que circulaban en aquel momento por Madrid, en donde murieron 193 personas y además se produjeron numerosísimos heridos, cientos, más de 1000 heridos como consecuencia de aquellos atentados. En repetidas ocasiones, en esta misma tribuna y a lo largo de muchísimos años, pues a lo largo de estos últimos 11 años, cada vez que se ha tocado este tema, yo he reivindicado el derecho a la duda. Desde el primer momento, y cuando vivíamos prácticamente en directo aquellos actos terroristas, ya uno imaginaba que la versión oficial, desde luego, no coincidía con la lógica, no coincidía ni con la lógica ni con cualquier planteamiento razonable que uno se hiciera respecto de aquellos actos terroristas. Al final, hubo un solo condenado, que está condenado a miles de años de cárcel, que durante bastante tiempo estuvo incomunicado. Es una persona de origen musulmán, porque decía todo el mundo que aquello había sido un atentado terrorista yihadista como consecuencia de que Aznar había metido a España en la guerra de Irak. Absolutamente falso todo, pero todo es todo. Se destruyeron 90 toneladas de material de los trenes. Prácticamente horas después del atentado empezaron a destruirse los trenes, pero destruirse, que no quedara ni un solo gramo de acero de aquellos trenes con lo que podía, en fin, sacarse de consecuencia en función de las bombas, el tipo de explosivo, en fin. Se destruyeron las actas de los primeros momentos de aquella gente que había tomado notas en los primeros momentos del atentado. Se fabricaron pruebas falsas. Sí, se fabricaron pruebas falsas. Toda la causa que fue juzgada en aquel momento y como consecuencia de aquel juicio la condena a este hombre, estaba basada en una mochila que apareció 16 horas más tarde en una comisaría, no se sabe muy bien, y en función de aquello montó, en mi opinión, las cloacas del Estado, una teoría que, en definitiva, venía a justificar un atentado que cambió la historia de España, Recuerdo que todas las encuestas daban de nuevo una victoria fácil del Partido Popular, y aquello trastocó los planes colocando a un bobo de baba políticamente hablando como Rodríguez Zapatero como consecuencia de aquellos atentados en la presidencia del gobierno de España, y como consecuencia de eso todo lo que ha venido posteriormente sucediendo en España. Por lo tanto, aquel atentado del 11 de marzo de 2004 cambió la historia de España, en mi opinión. Hablaron de terroristas con la cadena SER, que manipuló, la cadena SER y El País, que manipuló, el grupo Prisa, que manipuló toda la información en aquel momento porque había que colocar a Zapatero en la Moncloa. Se hablaba de terroristas, de varios terroristas con varias capas de calzoncillos porque sí se suicidaban, cuando no fue así. Se habló de 1 millón de cosas, cuando lo cierto es que aquello, yo no sé si fue ETA o no fue ETA, porque nadie lo sabe. Tampoco sé si fue yihadista o no. Lo que sí es cierto es que se inventaron continuas pruebas para tratar de justificar por la vía que después se justificó todo el juicio de estos atentados, sin que realmente supiésemos en el fondo quién había ordenado esos atentados, por qué razón, que cambió la historia de España. Nadie lo sabe. Durante mucho tiempo el Partido Popular, gobernando el señor Rodríguez Zapatero, estuvo R todos los miércoles que había sesión de control al gobierno, pidiendo explicaciones por aquello, hasta que Mariano Rajoy llega al poder y silencio absoluto. Hace un par de años se encontró un vagón de aquellos trenes que a alguien se le había ido de la mano y no destruyó en el momento para destruir pruebas. Se descubre el vagón y a las 2 semanas el vagón ha desaparecido. Servicios secretos marroquíes, servicios secretos estadounidenses, servicios secretos franceses, nuestros servicios secretos. ¿Quién cometió aquel atentado? El hombrecillo que está condenado a miles de años
y metido en una cárcel española, eso no se lo cree nadie, absolutamente nadie. Tuvo que estar en 7 sitios diferentes al mismo tiempo y no tiene ese hombre la facultad de la bilocación, por lo tanto era imposible. De modo que, coincidiendo con el 11º aniversario del atentado del 11 de marzo, mi respeto a los que fallecieron así, mis condolencias a los familiares que perdieron allí a muchos de sus seres queridos y desde luego ojalá que en algún momento, a lo largo de los años venideros, alguien destape y conozcamos la verdad sobre este asunto.